Bueno, buenos días amigos televidentes, buenos días Negro, buenos días Nelson, pero eso que ustedes escuchan ahí, esa celebración es porque nuestro compañero y hermano y colega Estas son vainas tuyas. Nelson Encarnación está de Oh, cumpleaños para esta fecha. Nosotros desde oh. aquí le deseamos sobre todo mucha salud, que yo sé que tiene buena salud, pero que siga cosechando éxito para que ese éxito le siga generando bienestar, sobre todo bienestar, que también luce muy bienestar. Nosotros aquí antes de salir al aire estábamos elogiando su chaqueta. Entonces ya hay una explicación por qué esa chaqueta De Lino tan Gavalli. vistoso, sí. Porque hoy es su cumpleaños. Así que Felicidades. felicidades, caramba. Gracias, hermano, gracias. No sabíamos cuántos son, no. Lo importante no es cuántos son, sino dónde están. ¿Dónde Sí. están? Pues, Como están dice ahí. un amigo mío, lo que uno aparenta. Felicidades. Yo que está ahí arriba, que nunca duerme, está siempre pendiente de todo. Sí. Hazle caso a Manuel. Todo lo que dijo, dámelo. Que la mayor parte de las cosas que él dijo me hacen falta. Oye. Así que no te hagas sordo. Bueno, Manuel las da por un hecho. No. Escucha, Manuel. Manuel No las da por un solamente, hecho. no solamente eso, el público que nos ve no lo da más que por un hecho, es decir. Tácitamente reconfirmado. Escúchalo, señor. Sí, decía un Qué amigo mío, modesto. que el aguaje es la mitad del pleito. No, eso es Sí, verdad. el aguaje es la mitad del pleito. Entonces, como uno se muestre, como uno se exhibe, eso realmente es lo que manda la señal de que si uno está en bienestar o no está en bienestar. Me decía un ¿Verdad? amigo cuando, muchacho, Sí, así. tú estás bien de dinero. Oye, no lo repita, pero tampoco lo niegue. No me uno a ti, Manuel. Nos diste la sorpresa a ambos, porque yo ignoraba esa sorpresa que preparó Manuel, pero Nelson, felicidades. Gracias. Y que sobre todo la salud, paz familiar, paz laboral, es lo que uno aspira. Y sobre todo tener salud Sí. es lo primordial. Es lo primordial, la paz laboral, paz, primero salud, paz interior, paz en la familia, paz laboral y paz bancaria. Eso hace falta. Hace falta eso. Bueno, Paso, ¿cómo va la paz del clima? Bueno, Vamos a sí, nos entretuvimos bastante ya con esta celebración temprano. Solamente faltó, por ejemplo, cuando le digo a Carlos, mira, vamos a hacer esto porque hay un compañero que está de cumpleaños y dice, ¿y el bizcocho? Ya, Digo, bueno, el bizcocho es imaginario. Bueno, pon uno ahí virtual, virtual, sí. un bizcocho Virtual. puesto en... con una velita. ¿Hay planes especiales el día de hoy No, específicos? bueno, trabajo. Rutina normal. Trabajo. Ok. Sí, pero No, eso, pues ya por adelantado. eso normalmente se puede trasladar para el fin de semana. No, sí. ya El fin de me lo semana adelantaron. hay el ingrediente que es el Día del Amor y de la Amistad. Me lo adelantaron para Durante- el domingo pasado. Ya. Qué bien. No puedo Sí. pedir más. Mire, él está, bueno. él está celebrando desde ayer, porque usted se dice, bueno, normalmente uno como que no retiene la fecha de los cumpleaños, pero ya desde ayer había celebraciones en las redes. Pero el hombre está famoso. Eh, No sabía, ¿no? Ya que Me pasó desapercibido. No me enteré. Uno se entera ahora de los cumpleaños de los amigos, de los conocidos, relacionados, mentados. Es por las redes. Porque las redes le tienen a uno el día de su nacimiento, de su natalicio, lo tienen ahí. le tiene, Aunque tú no lo hayas publicado nunca. Bueno, y Julito Jacín, el doctor Julio Jacín, tiene la costumbre agradable de hacer un listado diario de personas, cual si fueran efemérides, que Sí. cumplen años Sí. en el día. Así que, bueno, vamos a ver precisamente cómo está el día. Sí, en el vamos a trabajar, cumpleaños vamos a de trabajar. Nelson Encarnación. Dice, hoy desde las primeras horas de la mañana se prevén lluvias débiles y dispersas en varias provincias de la costa atlántica y en puntos de la cordillera central provocadas por el viento moderado a fuerte del norte-noreste que transporta nubosidad hacia el país junto a la ligera incidencia de una vaguada en altura. Durante la tarde estas lluvias continuarán de forma intermitente
y podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, especialmente en provincias como Montecristi, Puerto Plata, Espaillá, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, entre otras localidades cercanas. En horas de la noche, las precipitaciones disminuirán de manera gradual, quedando solo algunas lluvias débiles y aisladas en la zona de la costa norte del país. Es el informe que indica cómo estará el día este martes 10 de febrero, pero Santo Domingo está fuera de este pronóstico, así que parece ser que aquí tendremos un día, si no verdaderamente soleado, porque parece que los efectos de las bajas temperaturas también provocan que el día se vea un poco gris. Sí, no, sí, no muy se vea cierto. realmente totalmente Tenemos soleado. escasez de sol Sí, en pero los últimos días. eso es lo que dice el Indomé. Bueno, señores, 20 sorpresa. 20 grados ahora. Sí, Ahora sí. esa mañana le decía a Manuel cuando me afeitaba, la temperatura estaba en 19 grados. Digo, frito, sí. Sí. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Destituye el presidente de la República a Franklin García Fermín del Ministerio de Educación, Ciencia Superior y Tecnología, MESIT. Destituido Franklin García Fermín. Designado en su lugar Rafael Santos Badía, quien hasta ayer dirigió la dirección, vale a la redundancia, ejecutiva del Infotep. También destituye el presidente de la República, el señor ahí vemos a Rafael Santos Badía, que pasa al MESIT. El Contralor General de la República destituido también por un decreto del Poder Ejecutivo. Vaya usted a ver, me causa sorpresa un poquito la designación de Rafael Santos Badía en el Infotep, pero me causa sorpresa también porque destituir al Contralor de la República. Bueno, ahí se nombró a Geraldo Espinosa Pérez, que es licenciado en contabilidad egresado de la UAS. Y es verdad, hay dos destituciones. Sí, señor. Pero hay una que llama la atención porque el Messi va de salida. Sí, ese es un comentario Entonces, obligado. No entiendo porque... Bueno, ahí hay dos cosas que uno no sabe la señal que se está enviando, porque resulta que quien estaba ahí como titular, Franklin García Fermín, se había pronunciado públicamente en contra de la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología con el Ministerio de Educación. Él públicamente se había manifestado en contra de ese proceso. Su más reciente declaración fue destacando que todo el mundo estaba en contra de esa iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces, es verdad, si eso está a ley de una decisión ya del Congreso, de que el Congreso decida ya la eliminación del MESI y su fusión con el Ministerio de Educación, ¿por qué designar ahora a Rafael Santos Badía en ese puesto que parecería transitorio cuando él ha venido desempeñando una buena gestión al frente del Infotep? A menos que la fusión se le dé marcha atrás. A menos que sea. Entonces, por eso digo al principio que uno no sabe la señal que se está enviando, si esto en definitiva o se le da marcha atrás o se le da larga. Y tomó por sorpresa, a Franklin García lo tomó por sorpresa porque ayer él estaba propugnando que los profesores que están por inmolarse por este tema y hacer huelgas, ellos hacen huelga por todo, la ADP hace huelga por todo, les informaba a los profesores, miren señores profesores, en el Congreso es que ustedes tienen que, o sea, Franklin García Fermín ayer estaba normal en su cargo. La verdad. No se puede considerar, y le tomó por sorpresa. No se puede considerar tampoco como un castigo. Él va para 5 años, iba para 5 años en ese puesto, es decir, 5 años en un marco donde el presidente de la República ha estado removiendo funcionarios. Iba para 6. Iba para 6, iba para 6 años 5 en ese cumplió puesto. ya. Es decir, que un castigo tampoco, es decir, no se puede, pero es posible que influyera en la decisión, en el ánimo del presidente, el hecho de que constantemente él estuviese dando declaraciones contrariando una iniciativa del Poder Ejecutivo, que la narrativa que se ha vendido es de reducción del Estado, de reducción de nómina del Estado, reducción de recursos presupuestarios, que en la práctica no se ha dado ninguna de esa narrativa que se dijo al principio.
En los hechos sí ha generado mucha incertidumbre, muchos padres de familia, madres de familia han sido lanzados a la calle en el marco de este proceso de fusión. Es decir, que yo no veo cuáles son las ventajas prácticas que el gobierno ha tenido con este proceso de reforma en el tren gubernamental, a no ser de que, bueno, se entienda. Sin embargo, hay ministerios donde sí se justificaría una fusión, como es el caso de Juventud y Ministerio de la Mujer, que ahí sencillamente ni siquiera se habla de la posibilidad de que eso surja. Bueno, a mí me llamaría, me surge la ligera impresión, es más bien una inquietud, pero lo dejo como una posibilidad, de que tomando en cuenta la labor reconocida por todo el mundo de Rafael Santos en Infotep, y lo llevan a un ministerio que es de transición, que va a menos que el presidente decida retirar del Congreso el proyecto de fusión que ya está allí, y que los legisladores en el Senado, entró por el Senado, todavía no han abordado el tema, y no he visto ningún senador que haya hablado ni señales de cuál es el destino, cuál sería el destino de ese proyecto de fusión. Tomando en cuenta la labor, reitero, de Rafael Santos en Infotep, yo quisiera aventurar la idea de que Rafael Santos en el Mesí es una especie de zona de amortiguamiento para después de ahí pasar al Ministerio de Educación. En la fusión. Pero recuerda que quien se fusiona es el Mesí con Educación, como sucedió en el Ministerio de Economía. El que era ministro de Economía renunció antes de que eso se pusiera en vigencia, pero es Hacienda quien absorbe al Ministerio de Economía. Pero lo que tú dices tiene lógica. Eso no importa. Tiene lógica, no hay una regla de eso. No se puede. Depende de un decreto del Poder Ejecutivo. Sí, ahí no hay una regla. Hay una regla y podría ser. Entonces, pero hay algo lógico. Tendría que poner su barba en remojo el ministro de Educación. Es un juicio venturado que uno suelta. O la posibilidad, tiene lógica. O la posibilidad de la devolución en planes de la fusión. Sin embargo, hay sí algo claro. A Santos Badía, en modo alguno, el presidente de la República habrá de llevarlo a una situación que lo desfavorezca, precisamente por lo que indicas. Infotep, bueno, estuvo aquí visitándonos como invitado Rafael Santos Badía. Infotep ha tenido en su gestión muchísimas luces. Sí. Siempre Infotep ha tenido luces. La gestión de Santos Badía no ha sido la excepción, al contrario, ha sido refulgente su accionar allí. Entonces no habrá el presidente de llevarlo a un lugar para reducirlo en su eficiencia que ha mostrado hasta ahora. Así que es promisorio lo que va a suceder. O si esa fusión se ejecuta, no dejarlo en la calle. Exacto. Porque ha sido un hombre exitoso en el gobierno. Exactamente. Por eso es que lo que plantea Nelson tiene lógica. El presidente está poniendo a uno a razonar, a deducir, pero hay una realidad. Franklin no está y tampoco está el Contralor. No sé qué pasó con el Contralor. Pero mire una cosa, en el caso del nuevo Contralor, Geraldo Espinosa Pérez, habría que ver si proviene de las filas del Partido Revolucionario Moderno. O si de donde seguro proviene es de las filas de Barahona. Sí, bueno. Entonces, unos apelliditos. Sí, pero lo que quiero resaltar es el hecho, ver si el presidente sigue con esa tendencia de incorporar extrapartidos al gobierno, porque eso también habría que ver de dónde viene este señor. Dicen que es de la UAS, egresado de la UAS, pero tiro eso nada más porque yo no lo conozco, no conozco su... Te lo presento, míralo ahí. Ahí está. Sí, pero no lo... Saludos, don Manuel, soy el Contralor. No lo conozco, pero habría que ver si viene de las filas del Partido Revolucionario Moderno o si es otro extrapartido que se incorpora al ¿Qué gobierno. Manuel este?
No, Bueno, porque esa es la tendencia. la que así se ha inquietud seguido. es, Sí. es válida. No, lo que pasa es que Manuel indica que es la línea, Bueno, la línea, sí. revise los Sí. últimos nombramientos para que usted vea. Aparte de los cambios entre Supérate y el Ministerio de la Mujer. Extra PRM. Sí. Extra. El de Infoteca, no, el ITLA es extra partido. Bueno, pero por lo menos no se No se le considera un hombre conoce- que Es académico, es dirigente, Sí, miembro, no es se un le conoce académico, filiación sí. política. Que lo que tenía es una especie de un centro de investigación tecnológica y de desarrollo tecnológico, sí. Sí. No sé si tienes vínculo pero así a primera vista uno no he leído nada que lo vincule directamente al Partido Revolucionario Moderno. Mira, hay muchos dirigentes, hay mucha gente vinculada al PRM que que no es mediática, no hace bulla, porque sencillamente es un militante o es un No, todos los partidos colaborador. tienen gente que no hace bulla, Claro, eso es entonces uno no puede asumir que todo el que llega ahí, porque no tenga nombre, nombradía periodística. Pero mediática. en el caso de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, regularmente habría una mayoría más De gente vinculada al vinculada. partido, de Sí, dirigente sí. del partido, que gente que venía de fuera. Es así. Es sí. Bueno, Alexis Medina no debe estar contento con el Ministerio Público. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Hoy el Ministerio Público, señores, aquí se los cuento, ha apelado la decisión del Tribunal de Bueno, pero él también ha apelado. Sí, pero después, sí, ambos han apelado, pero el Ministerio Público apela con la intención de que sea condenado a 20 años de prisión. Don Fernando Rosa, que estaba absuelto mediante la sentencia que también condenó a Medina a 7 años, el Ministerio Público está solicitando en el Tribunal de Apelación 10 años de cárcel, igual para la hermana de Danilo Medina, que anteriormente salió bien parada de la decisión del tribunal. Ahora en apelación, le tengo el una mala- Ministerio Público Le tengo una solicita mala 10 años. noticia al Ministerio Público, Ajá. que se conforme con lo que consiguió con Alexis. Sí, yo creo que sí, O con porque todos. porque el Por pedido, lo que condonaron, porque Sí. sí, Con el- la decisión del tribunal sí, anterior. el no pedido regresa. en el caso de Alexis Medina se sale de lo que establece el Código Penal vigente. No sé si se quieren ir ya adelantándose al código que todavía no está en vigencia. Pero el máximo de cárcel ahí lo que plantea son 10 años en ese tipo de hechos de corrupción. Recuerden lo que ocurrió, por ejemplo, aquí con Baninter. Ustedes dicen, bueno, fue una corrupción privada, pero lo que se previó ahí, la máxima que se estableció ahí fueron 10 años de cárcel. fue una corrupción privada con efecto público. Exactamente, pero la máxima que asumió en ese entonces el tribunal era de que la pena máxima eran 10 años. En ese caso de Alexis Medina son 10 años. Ya eso es tremendismo. Los del 20 Ministerio años de Público. ahora. Sí, Está sí, solicitando eso- 20 años. Eso es 20 tremendismo años. porque Y los ellos 20 saben- años a la gente del otro, ¿cómo es el otro caso de...? a Coral. Sí, exactamente. Sí. Pero el tema es, sí, porque están solicitando para... 20 para sí, el jefe de la seguridad de Danilo. Céspedes, Adán Cáceres. Alan Adán Cáceres. Cáceres. Ya eso es tremendismo del Ministerio Público. Claro, ellos están en su derecho de recurrir a la apelación, están en su derecho, pero Alexis igualmente ha recurrido a una apelación. En el caso de Alexis, ya este proceso tiene en curso 5 años, ¿verdad? 5 cerca de años. 5 años. Sí. Él fue condenado a 7 años, según la norma, él le restarían entonces 2 años, ¿verdad? No, porque no ha cumplido 5 años de prisión. No, Bueno, no, pero el no se calendario no- comienza a contar desde que inicia la acción pública en tu contra. No, se comienza a contar cuando ingresa a prisión. bueno, pero Él la tuvo 18 coerción, meses. la coerción cuenta. Esa cuenta. Sí, esa cuenta. Pero lo que está en la calle no. Sí, No, pero, no. pero él tuvo 18 meses de prisión preventiva. Eso cuenta. Eso cuenta. Y pero lo que eso- tuvo de sí, arresto pero domiciliario recuerda también que fue también uno de los cuenta. primeros casos que se inició en el 2020. fue el primero. Fue el primero que se inició en el 2020. Es decir, que él se le condena. Y alrededor de 4 años le faltarían. Exactamente, cumpliría uno más y después le dan una Libertad condicional. condicional porque no es peligro de fuga. ¿Para dónde se va a ir Alexis? Si no se ha ido. Eso sencillamente le aplicaría el cumplimiento de la mitad de la pena en su caso. En una Cuando la condición historia diferente. se escriba de República Dominicana referente a este inicio del siglo
en materia de justicia del siglo XXI, se va a leer el hermano de un presidente de la República. Eso, qué lástima que tengamos ese baldón. Eso no es bonito. Las Y penas, no estoy hablando en contra ni de Danilo ni de las política. penas son personales. No, no, no. Pero el Sin titular, embargo, bueno, el titular que llama, ¿cuál es? Alexis Medina, es un Juan de los Palotes. No, exacto. Un hermano del presidente de la República. Sí, un hermano del presidente. El jefe de la seguridad del entonces, presidente de la sí, República. el jefe del cuerpo de ayudantes. Sí, eso Pesa. Eso pesa. sencillamente lo que revela la inquietud que surgió en ese momento de que al expresidente Medina le estaban tornando una especie de cerco. Y en varias ocasiones el Ministerio Público hizo alusiones nada santa en torno al presidente Medina en los expedientes que elaboró en ese entonces. Entonces, pero el tema es que lo que se establece en principio es que la responsabilidad es individual. Es individual, es verdad que eso tiene un peso sobre todo político y moral, el hecho de que personas muy cercanas familiarmente al presidente de la República estén implicadas en actos de corrupción. Pero lo que se ha puesto en evidencia en el curso de los años es que nadie de un entorno presidencial está libre de cometer lo que se llamó en su momento indelicadezas. Es decir, nadie en el entorno presidencial está exento de ser tentado por la corrupción. Eso es lo que se ha puesto en evidencia. Un caso no justifica el otro, pero sí que evidentemente que las normas, los órganos de control aquí están llamados a endurecer su posición precisamente de control en el manejo de los fondos públicos. Porque todos los casos que se producen, y nosotros lo hemos comentado aquí, realmente parten del hecho de una debilidad en los controles. Hay cosas que suceden o que se hacen de la vista gorda o que sencillamente se la pasan debajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta. Nosotros hemos insistido aquí de que cada institución pública tiene una oficina independiente de la Contraloría General de la República. Ningún expediente que se relacione con compra, contrataciones de bienes y servicios, pagos en ninguna institución pública sale sin que esa oficina, una oficinita pequeña pero que tiene empleados que no son de esa institución sino de la Contraloría, lo fiscalice y finalmente lo autorice. Entonces uno no entiende cómo en ocasiones la propia Contraloría General de la República te realiza una auditoría en determinadas instituciones y dice, aquí hay viso de qué sé yo qué, auditándose a sí mismo. Exactamente, pero tú te estás auditando a ti mismo. Es decir, ¿cómo es posible que tú me salgas después que ya practique una auditoría que haya violaciones a las normas cuando se supone que, según lo establecido, tú eres el último que autoriza eso? Entonces ahí o tú tienes una complicidad con la institución que tú estás llamada a fiscalizar o sencillamente la gente que tú mandas ahí no hace su trabajo. Eso es lo que ocurre. A veces no es que no haga su trabajo. Se ha dado caso que la Contraloría no los ha aireado por una cuestión de delicadeza interna, de que los propios inspectores asignados para que tengan esa última palabra que tú dices en los expedientes, se confabulan con los gerentes y los directores financieros y de contabilidad de las instituciones para pasar los expedientes sin mucha verificación. Sí, pero entonces, si definitivamente surge un escándalo de corrupción, tú eres cómplice. Claro, es una complicidad. Tú dices que ningún allegado, cuando un hermano, por ejemplo, del presidente de la República está exento de caer en estas tentaciones. De las evidencias que se han visto en los últimos años. No digo ningún hermano, digo del entorno. En estas tentaciones, entonces va a ser un asunto de decisión personal. No, porque lo van a tentar porque la cercanía con el presidente de la República le supone un paso adelantado a quien quiera tener alguna ventaja con el Estado. Va a ser un asunto de decisión personal del hermano, el primo o el compadre del presidente, sí, si se mete en vagabundería. Sí, Nelson, eso es verdad. Todo pasa por el tipo de conducta, el tipo de comportamiento que tú siempre has exhibido en la vida. Eso influye mucho, tu educación.
finalmente influye mucho, pero hay que tener una cosa. Algo es que yo, como funcionario público, tenga la voluntad de enriquecerme. Y otra es que los mecanismos que hay en el Estado de fiscalización me impidan que yo ejecute esa voluntad. Es decir, yo tengo intención de negociar con Gregory, Gregory viene a venderme a mí algo que necesita la institución. Tractores. Sí, y ahí llegamos a un acuerdo, mira, yo te voy a pagar 15 millones, pero en realidad esto cuesta 7, los otros 6. ¿Tú le das para atrás? Digo, los otros 8, tráemelo para acá. Entonces, pero hay unas normas internas que me impiden que yo haga eso. Porque no solamente que me fiscalice el proceso de compra de lo que yo voy a hacer, sino que me fiscalice también lo que me está entregando Gregory y cuál fue el compromiso que asumimos. Otra cosa que es visual, bueno, usted llega al gobierno, usted llegó en una camioneta Isuzu del año 1995. En una Datsun, como vi el otro día, no le tomé foto, mira, de la prehistoria. Wow. Exactamente. Datsun. Entonces, resulta que un año después o año y medio después, usted me llega en una jipeta, en una Tahoe como la que tiene Gregory, ¿verdad? Exacto. Usted me llega en una Tahoe. Sería bueno que menciones el año de mi vehículo. O una Ford 150 del año. Sí. Entonces, usted me llega en una Tahoe, bueno, pero oye, ¿de dónde salió la Tahoe? Es igual que algunas historias en la policía y las Fuerzas Armadas de que un sargento te llegaba en un Mercedes-Benz a la institución. Óyeme, ¿de dónde salió ese Mercedes-Benz? Entonces, esas son cosas que despiertan las alarmas. Entonces, por eso digo que aquí los órganos de control, lo que ponen en evidencia cuando surgen estos escándalos es que no están haciendo su trabajo. ¿Cómo tú justificas el hecho de que por más que me digan que el reglamento de SENASA le daba prácticamente luz verde al director ejecutivo para hacer lo que él entendiera que tenía que hacer, pero a pesar de eso, ¿cómo tú me explicas que durante 5 años, desde el principio hasta el final, se estuviesen cometiendo irregularidades en esa institución y eso no despertara la alarma hasta un año final, hasta un año, hasta recientemente un año? Meses. O sea, eso no despertó ningún tipo de alarma. Entonces, yo no sé, aquí o hay unos niveles de complicidad que tú nunca lo entiendes ni nunca lo sabes, pero esencialmente aquí pasa el hecho de que no, hay órganos de control que sencillamente no están encima de lo que tienen que estar. No funcionan, eso sencillamente no funcionan, o son muy displicentes o complicidad no es, porque no ha surgido todavía la complicidad de nadie en los órganos de control vinculados a los actos de corrupción. Eso es lo que me llama la atención. Pero de verdad que hay disidencia, hay displicencia, hay negligencia, sí, o hay lo que sea, pero algo ocurre. Bueno, en el caso ese de la Operación Pulpo, ¿qué es mayormente lo que se señala? Lo que se señala es que se adulteraban resultados de auditorías, de licitaciones que se convocaban, principalmente la sede, es decir, se convocaba una licitación para favorecer exclusivamente una empresa. Sí. Y tú dices, bueno, pero ¿dónde está la Dirección General de Contrataciones Públicas? Porque yo supongo que otros oferentes que participaron en esas licitaciones se habrán quejado. Y en definitiva, el Ministerio Público comenzó a investigar precisamente los casos en relación a Alexis, cuando, lo dice mismo, cuando oferentes se quejaron de que habían sido afectados en ciertas licitaciones públicas que se realizaban y que favorecían evidentemente a este señor. Y que llegaba como un pulpo y se llevaba todo. Exactamente, ganaba todas las licitaciones. Pero las primeras informaciones llegaron de parte de oferentes, gente que habían participado en esas licitaciones. Entonces, ¿no se daba cuenta la anterior incumbencia de la DGCP de que ahí sucedían hechos que de alguna manera debían ser investigados? Claro, ahí volvemos al caso de la negligencia. Lo que te digo, entonces ahí o hubo complicidad de ese organismo o hubo negligencia. Sí. Pero en definitiva es una falla. Tú sabes que pudo haber ahí, y es muy posible, que ahí haya habido miedo
miedo, mirar para un lado porque y yo me voy a meter con el hermano del presidente de la República. Eso es así. Lo que es una irresponsabilidad del incumbente. Manuel, Si usted aceptó Manuel, un lamentablemente es una verdad lo que tú dices, pero lamentablemente el criterio de autorrespeto que hay en el funcionariado y en la empleomanía del Estado es de displicencia ante el jefe. Displicencia ante el jefe, eso es muy común. Y Pero cuando tú yo- le pones que viene, ese es hermano del presidente, Manuel, ahí se devuelve. Son pocos los que Eso no se devuelven, eso son pocos, depende lamentablemente. mucho del Eso temple acá y la sí. decisión que tenga el Bueno, responsable. pero la de muestra una está ahí, institución de- la muestra está ahí, Pero- hubo un juicio, ¿por pero qué? yo- Por eso, Manuel. Pero yo te digo a ti, por ejemplo, que si un responsable de un órgano de control actúa de manera, valga la redundancia, responsable y actúa contra una persona que tenga vínculos cercanos con el presidente de la República, yo dudo mucho que un presidente actúe contra ese Pero no funcionario apareció esa porque persona. se pone en evidencia. Pero no apareció porque Manuel. se pone en evidencia. Bueno, no a mí me apareció. destituyeron porque yo actué contra fulano, el escándalo es mayor. No, no lo hubo. Lamentablemente Ah, no lo hubo. No lo hubo, pues No lo entonces hubo. lo que yo estoy diciendo es, no estoy juzgando yo lo que estoy diciendo es que en esos casos o hubo irresponsabilidad o hubo negligencia. Hubo O miedo, hubo gente que se miedo. hizo de la vista gorda, lo que no, Sí. no los exime de tener una responsabilidad culposa en eso. Ahí estuvo. Y lástima que no haya habido eso que tú mencionas, que uno de esos auditores de nivel de quinto nivel, de sexto nivel, no esté purgando condena también. Es lo lamentable, para que el precedente se haya sentado. Y En la no lo dirección- hay, nada más está la cúpula. En la Dirección de Contrataciones Públicas estuvo durante ese periodo que ha sido juzgado por la justicia. Una persona que tuvo una actuación transparente, hasta prueba en contrario, porque no ha sido mencionada, que fue Yocasta Guzmán. Yo la conozco. Ella fue directora de sí. Contrataciones Públicas. Y ella en su momento bueno, fue interrogada y parece ser que no tenía ningún Y tipo mira, de vínculo con lo que ocurrió. dentro del caso que estamos hablando, hay en el expediente que oí el relato de la secretaria del tribunal cuando se estaba motivando la sentencia. Alrededor de, miles de galones de gasolina en la Policía Nacional, 60, 70, 50 mil, la cantidad que sea, de galones de gasolina, que son parte importante de los hechos que ocurrieron ahí, suministrados esos galones y que nunca llegaron. Hay un conscripto sometido, hay un conscripto preso, hay un intendente de la policía preso. No lo hay. No lo hay. Y sobre todo en gasolina, que es un bien que tú tienes que fiscalizar. Mire, me están despachando Pero, sí, aquí en pero el tanque. lo que hablo, me están Manuel, echando pero que hay ese- cuántos sí, galones. pero ese es un bien perecedero. a Sí. lo que me refiero es al Sí, hecho. pero tú tienes que fiscalizar. Ya se Tiene fueron. que haber un informe de que ese camión llegó ahí, placa tal, con tantos galones, y lo descargó en el tanque de gasolina de la policía. Y despachó a los vehículos. Y tantos se galones. despachó pero, a los pero, vehículos, pero entonces. pudo haber sido con los kepis de la vestimenta de los policías. No es porque haya sido No, gasolina. porque eso se cuentan. Ese, está, Los ok, kepis son materiales, eso se cuenta. pero está bien en lo que me refiero. 50 kepis. ¿Dónde están los 50 kepis? 50 cabezas. Nelson, lo que me refiero no es al producto que fue parte de la trama, me refiero al hecho de que en esa institución, Policía Nacional, no haya sido nadie llevado a capítulo a la justicia, porque estos condenados no lo hicieron solos, ellos no lo hicieron solos, entonces solamente el que está imputado en la cabeza, no, si en la institución, el auditor pequeño que tiene miedo, que yo menciono, no hace nada, es totalmente responsable como el que lo corrompe. Yo conozco un caso que creo que está mencionado también en el expediente, porque es tan voluminoso y tan abarcador del medio gobierno. Bueno, son 3 tomos que hace el Ministerio. De los comedores económicos, tú sabes que los comedores económicos, ¿qué venden los comedores económicos? Cosas que se dañan. Perecederas. Plátano. Todas. Huevo, Carne. carne y cosas Arroz. así. No, habichuela. no te venden, compran. ¿Eh?
compran, porque ya No lo lo vende. pasan procesado a, Sí, a exacto. quien lo vende. O más bien, ¿qué es lo que se le vende a la comedora? Cosas así. Sí. Bueno, pues esta gente le vendían le contrataban con los comedores económicos, digamos, 100.000 plátanos. Y le Bien. entregaban 20. Muy bien, pero en componenda con personal de los No comedores. sé cómo sea, pero le entregaban 20.000 No, plátanos. porque toda institución recibe lo que compra. Y hay una persona que fiscaliza y da fe de que lo que se está comprando se corresponde con la operación de compra que hizo la institución. Ahora, ese que recibe, tiene que tener algún grado de complicidad. Sí. ¿Imbuido por quién o ordenado por quién? Bueno, eso tiene que determinar el Ministerio Público, pero todo esto es una cadena. Entonces, ¿por qué esos eslabones pequeñitos de la cadena no aparecen en el banquillo de los acusados? O no por aparecen. miedo. Tú ibas a los comedores económicos. Y estoy hablando de un caso que yo conozco, eso. No estoy hablando de que alguien me lo dijo. Tú ibas al comedor económico y participabas en licitaciones y tú la ganabas. ¿Y qué aparecía un allegado de Alexis? Decía, no, esa licitación es de nosotros. No, pues yo la gané. No, ¿cuánto tú aspiras a ganarte? Bueno, yo, según la norma, yo 30%. Estamos a 40%, y olvídate de eso. Y le pasaban para ellos alterar todo lo demás. O sea, unos asaltantes eran. Mira, ayer escuchaba a, ¿cómo es que se llama este señor que estuvo allá, que fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Danilo? Osmar Benítez, nuestro amigo Osmar Benítez. Osmar Benítez hablaba ayer sobre los permisos de importación, que están muy en boga ahora, Sí. los permisos de importación. ¿Y qué decía él? Dice, desde que Colón llegó aquí, a esta isla, Zafa. los permisos desde que llegó Colón, los permisos de importación se venden. Dice, usted puede llamar a un agente en su despacho y entregarle el permiso de importación. Dice, mira, ahí está para tú importar, qué sé yo, cuántos quintales de ajo. Cuando ese señor sale de tu despacho, afuera hay uno que se lo está comprando. Sí. Entonces, tú me dices, ¿es eso corrupción o no es corrupción? Entonces, ahí tú pasas por el hecho de que tú dices, bueno, pero resulta que ese señor que recibe ese permiso de importación por alguna condición, yo soy importador, yo tengo una empresa, bueno, ese señor lo que quiere es ganar dinero. Y entonces recibe un permiso de la institución responsable de otorgar ese permiso que te lo entrega a ti. Y en vez de traer la mercancía, lo que es que lo vende. En vez de tú fajarte, hacer tus negociaciones en el exterior para traer la mercancía, importarlo, tú decides eliminar todo ese proceso y ganarte unos cuartos rápidos. O sea que la única gestión en el Ministerio de Agricultura que no se vendió, de acuerdo a Osmar Benítez, permisos de importación, es en la que él presidió. No, yo no estoy diciendo eso. Oye, no, pero lo que él está diciendo es una admisión de participación. Pero es que a él no le luce decirlo. A él no le luce decirlo. Él puso eso como un ejemplo porque de que yo soy el único serio. No, él no se está excusando, él está diciendo que sí. Entonces él debe ser cuestionado, entonces judicial, pues, se hizo entonces en la de él. Pero lo que yo me estoy preguntando es si eso no está en la justicia. Si eso tú puedes calificarlo como un acto de corrupción. Porque claro, Manuel. No, en principio él está actuando bien. Él, por ejemplo, se determina que va a haber escasez de cebolla y entonces el Consejo determina que hay que importar que hay cuánta cebolla para suplir el mercado. ¿Qué es lo que hace el organismo responsable? Bueno, que a la gente que normalmente se dedica a esos negocios le da los permisos. Ahora esa gente, vuelvo y te repito, decide que no va a coger esa lucha, esa lucha, y lo vende más para adelante. El fin se cumple, porque al fin y al cabo se trae la mercancía. El fin se cumple. Yo te estoy preguntando si ahí tú puedes decir, no, ahí hay un acto de corrupción. Bueno, es un acto de corrupción en la medida que tú determines que esos permisos que está dando ese titular, de alguna manera le beneficia a él en lo personal. Ahí pero cuando se venden, ¿quién los cobra? O el beneficiario, el que le dieron el permiso. El intermediario. No, pero, o sea, ¿quién entonces es el intermediario? Alguien
que va cruzando por la calle, mira, se vendió un permiso de importación oculto acá. Gregory, es gente que participa en esa actividad. Pues no es a ti ni a mí. Pero que si paga por debajo de la mesa es ilegal. Es ilegal, pero el ministro no tiene ninguna culpa de eso. Pero eso no se hace por debajo de la mesa. Que lo que él ha tratado de poner en el contexto es de que aquí se está hablando, no, que los permisos de importación, dice, sí, hay permiso de importación, siempre ha habido permiso de importación. Y cuando tú se lo entregas a una gente en el despacho, él no quiere decir precisamente que sea en el despacho del ministro, porque hay una oficina que se encarga que le corresponda. Hay un departamento que se corresponde a ese. Cuando tú se lo entregas en la oficina, ese señor Manuel, sale de ahí y hay uno que se lo compra. Perdóname, Manuel, pero la fama de los permisos de importación es diferente. Lo que pasa es que tú estás tomando literalmente, como debe ser, lo que ha dicho Osmar Benítez, pero la fama es que yo, que tengo dinero y que soy amigo del ministro de turno, puedo conseguir un permiso de importación y pago, por ejemplo, 3,5 millones de pesos. Por ejemplo, tú te estás haciendo usted es un hombre que tiene tonto. Sí, no, tú sabes, Gregory, y tú lo sabes porque tú lo sabes. Sí, no, a eso y tú lo sabes porque tú lo sabes. Y yo lo sé porque lo sé. Pero en el caso que de algunos Gregory, colegas, oye, escúchame, algunos colegas, en algún momento de este espacio entre Colón y aquí, se han beneficiado, no son importadores, son colegas, se han beneficiado de que un ministro amigo les ha otorgado un permiso de importación. se los regala. Les ha otorgado, pero perdóname, a manera de regalo. El ministro sabe que el colega, o yo o cualquiera, no nos vamos a fajar, como dice Manuel, a coger la lucha para importar, porque además no somos importadores y somos comerciantes. Lo que vamos a hacer es salir del despacho del ministro, de nuestro amigo el ministro, como el ministro y yo, como la película de Cantinflas. El amigo del ministro, y al frente, ahí en los jardines del norte, al frente del Ministerio de Agricultura, no hay que cruzar ni siquiera la calle, saliendo del ministerio, hay 4 o 5 hombres de maletines que compran permiso. Sí, bueno, mire, Gregorio, usted es un hombre que ha tenido vocación de negocio, y lo que no es malo. Es decir, tener vocación de negocio es maravilloso. Yo nunca he tenido esa vocación de negocio, nunca he tenido ningún tipo de negocio porque me dediqué a otra cosa, que al fin y al cabo uno se arrepiente al final. Pero no creo. Tener vocación de negocio, ¿qué es lo que implica? Si usted tiene un negocio, lo que sea, y usted sabe, por ejemplo, que ahí se vende permiso de importación y eso deja beneficio, usted va con su maletín y se para ahí, espera el primero que salga. ¿Y te conocen? Sí, porque ya te conocen a ti, porque tú te dedicas a eso. Tú eres un comprador de permiso para importar. O a lo mejor para seguir revendiendo el permiso. Sí. Y eso es irregular. Bueno, es una maña, pero te repito que yo no sé, porque lo que hay que probar es que de la institución que te dieron el permiso, hay alguien que se está beneficiando de que tú lo vendieras más adelante, si alguien que está recibiendo un beneficio. Pero la institución hace su rol. Sí. ¿Cuál es su rol? Cubrir el déficit de producción que se genera en cualquier bien agropecuario. Entonces, hace su rol emitiendo los permisos que van a tapar ese hueco. Y ahí lo que te digo es que la irregularidad estaría en que se pruebe que la persona que generó el permiso finalmente resulta. A mí lo que me llama la atención es lo que tú traes a colación de Osmar Benítez, porque Osmar Benítez fue accidentalmente ministro de Agricultura, pero siempre ha sido vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana. Sí, él conoce muy bien ese sector. Sí. Cuando llega Danilo Medina, que había una fama con los benditos permisos, ¿qué hizo Danilo Medina? El presidente Danilo Medina eliminó las intermediaciones y le pasó todo eso a la allá. Sí, entonces, ahí se hacían subastas. Pero ahora que fue transparente ese método. Fue transparente. Sí, transparente como claro que de afuera para adentro nomás. Me digo, de adentro para afuera. Tú no ves nada. Transparente de que si el jefe de la allá, nuestro amigo Osmar Benítez, está admitiendo
que desde cuando Colón, y la YAT está en el espacio de cuando Colón llegó, ¿verdad? Se hace eso. Pues entonces la YAT lo hacía también. ¿O no? No, porque la YAT lo que hacía, bueno, se cambió cuando se hacían una especie de concurso donde participaban ¿Quiénes los participaban? importadores. Sí, pero terminaba siendo un negocio también. Vamos Bueno, arriba, pero vamos se hacían arriba. concursos. Lo que habría que demostrar es que esas licitaciones igualmente estaban amañadas. Por Pero supuesto. eso no se ha dicho. Hubo una intención en principio del Ministerio Público en hurgar en eso, pero eso nunca tuvo un resultado. Parece que le llamaron la atención. Hacemos pausa. Bueno, está bien. Hacemos pausa. Con permiso, hacemos pausa. Sí.